El secreto para poder manifestar algo que hay dentro de nosotros es la oración. No hay otro tipo de secreto, solamente la oración. La oración nos va a llevar a terrenos donde jamás hemos pisado. La oración, el secreto que es la oración, nos va a llevar a lugares donde vamos a posicionarnos por la revelación de la palabra. Porque cuando uno tiene oración, hay una revelación de parte de Dios que va a desencadenarse en el mundo físico. Hay tanta incredulidad, tanto en el hombre como en la mujer, porque no cree que lo que tenemos dentro es el Espíritu de Dios, y nosotros tenemos al mismo Dios de los cielos dentro de nosotros. Y Pedro y Juan entendieron que sin la oración no podían revelar absolutamente nada, que sin la oración no se va a poder manifestar nada de nada. Las bendiciones van a venir mientras tú estés en oración. Entonces dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ambos habían entendido que tenían que ir al templo a hacer la oración. Creo que Dios, cuando envió a los discípulos, los envió de dos en dos a predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué le enviaba de dos en dos? Porque cuando uno cayera, el otro le podía levantar. Cuando uno necesitaba consejo, el otro podía aconsejar. Porque hay cosas que te pueden revelar a ti y hay cosas que me pueden revelar a mí. Y necesitamos el mutuo acuerdo para que vayamos todos a la oración. En la oración vamos a encontrar el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice que Pedro y Juan entendieron esto. Y ellos sabían que sin la oración no podían fluir en lo sobrenatural. Ellos tenían que estar constantemente en oración. Y eso que lo que el pueblo de Dios tiene que mantener, estar en constante oración. Ellos iban a la hora novena, la de la oración. Lo que el pueblo de Dios no quiere orar, pero ahí está el poder. Ahí está la unción. Y cuando uno tiene unción, hermanos, nadie te va a quebrantar. No vas a querer hacer cosas grandes si no tienes unción. Cuando uno tiene unción, su visión es grande, no es pequeña, la visión es grande. Los logros van a ser grandes. Lo que te va a entregar va a ser grande. Porque cuando uno entra a la profundidad de Dios, entonces el Espíritu de Dios te va a comenzar a enseñar cómo lo vas a hacer. El Espíritu de Dios te va a mostrar quiénes son tus enemigos. Y el Espíritu de Dios es el que te defiende. El Espíritu de Dios es el que te va a sanar. Por eso Pedro y Juan, en ellos no había desacuerdo. Ellos tenían un acuerdo que tenían que cumplir e ir a la oración. Por eso dentro del ministerio tiene que haber coordinación y comunión y unidad. Es necesario un Judas dentro de la organización, porque ese Judas nos va a llevar al propósito de Dios. Ese Judas nos va a llevar a posesionarnos completamente de lo que Dios nos ha hablado. Cada día, o sea, todos los días traían a este hombre cojo de nacimiento. Y este hombre, ¿dónde estaba? Estaba a la puerta de la hermosa, del templo de la hermosa. Pero no se atrevía a entrar, porque él había puesto su mirada en su necesidad. Por eso el pueblo de Dios tiene que entender que nuestra necesidad está en la oración. Nuestra necesidad tiene que estar en la oración, porque a través de la oración vamos a suplir nuestras necesidades. A través de la oración vamos a tener victoria. A través de la oración vamos a dejar la derrota y vamos a decir: Dios me dio la victoria. Este cojo de nacimiento estaba cada día a la puerta, pero no entraba al templo. Él escuchaba
Porque no ora. ¿Sabe por qué la gente no es osada? Porque no ora. Y lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque eres un hombre de oración. Porque solamente un hombre osado se mete en un lugar peligroso y un lugar alejado. Porque yo era un hombre que me metía en lugares donde no había nada. Y en ese lugar de la nada, Dios me traía gente. Porque yo paraba en oración. Y ahora tenemos que mantener eso siguiendo en oración. Entonces la oración te va a hacer un hombre osado y atrevido. Por eso, hace poco estuve predicando sobre José de Arimatea. José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Pero este discípulo de Jesús no era de los 12 apóstoles. Era un hombre rico, pero a pesar de eso, dice la Biblia que este hombre era parte del concilio, era un hombre bondadoso, era un hombre, yo me imagino que todo lo que había aprendido de Jesús lo hacía porque era un hombre humilde. Y todo lo que aprendió de Jesús, hermano, lo aprendió a través de la oración. Porque un hombre para aprender tiene que orar. Un hombre para caminar tiene que orar. Un hombre para proyectarse tiene que orar. Un hombre para conseguir los propósitos de Dios en nuestra vida tiene que orar. Mantenernos en la oración. Este hombre vio a Pedro y a Juan. Pero yo creo que este cojo de nacimiento vio algo más que portaban Pedro y Juan. Porque Pedro y Juan no era cualquier cosa. Mira, yo me he encendido de fuego. Ellos cargaban presencia. Porque la presencia está en la oración. Y dice que le robaba a él que le dé limosna. Pero dentro de él había algo de que sabía que no solamente la limosna lo iban a dar, algo más le iba a dar. Cuando se detiene Pedro y Juan, lo primero que le dice, mira cómo estaba el hombre ciego de nacimiento. Él estaba atento, esperando recibir algo de parte de Pedro y de Juan. ¿Sabes lo que te digo esta noche? Que tu mirada no se desvíe de Jesucristo. Porque de Él podemos esperar cosas grandes y maravillosas. Por eso lo que estaba esperando este cojo de nacimiento, estaba esperando algo. Yo creo que no estaba esperando ya la limosna. Algo que él necesitaba. Porque su necesidad no estaba en esa limosna. Su necesidad estaba que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque versículo más tarde, que cuando él se levanta, cuando él se pone de pie, cuando él se afirma, dice que entró al templo saltando y alabando y exaltando el nombre de Cristo. Cojo de nacimiento estaba esperando algo más que una simple limosna. Y yo te digo de parte de Dios, no esperes dinero, espera la presencia de Dios, espera la manifestación, el Shekinah, la gloria del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que hoy se va a levantar y va a comenzar a andar. Ya no se va a ir a la fiesta, se va a venir a la iglesia. Ya no se va a ir al mercado, sino se va a ir al templo del Señor donde hay provisión. Hay gente que va a comenzar a dejar de ver Netflix para irse al secreto de Dios. A pesar de que este cojo de nacimiento estaba postrado, estaba cojo, y cuando entendió que había algo más que estos hombres podían darle, entonces esperó atento la respuesta
o la entrega de estos hombres. Hay que esperar atento, que lo que viene para muchos de nosotros es grande.